Ayer por la tarde asesinaron al delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, Ernesto Vázquez Reina. Fue atacado por un comando armado, lo obligaron a bajarse de su auto, de su camioneta en la que viajaba, y él trató de salvarse arrastrándose, pero pues no lo logró. Y es por esto que nos vamos a enlazar directamente hasta Tamaulipas con mi compañera Daisy Herrera para que nos amplíe la información de lo que sucedió el día de ayer, sobre este atentado, sobre este asesinato. Daisy, cuéntanos cómo estás. Muy buenos días. Gracias, ¿qué tal, Pablo? Muy buenos días. Pues comentarte que después de estos hechos que tú narras que ocurrieron ayer por la tarde en la ciudad de Reynosa, en los primeros minutos de este martes se vio una concentración de unidades de militares y ministerial federal en los límites entre Tamaulipas y Nuevo León, una concentración de al menos entre 14 y 15 unidades que partieron con destino a la ciudad de Reynosa justamente para patrullar y pues reforzar la presencia policial, tratando de disuadir pues alguna situación de riesgo derivada de este ataque frontal que ocurrió la tarde de ayer en el Boulevard Hidalgo, una de las avenidas más transitadas en la ciudad de Reynosa, en una de las horas pico en donde la gente pues está saliendo del trabajo y dirigiéndose a sus casas. Ahí pues se alcanza a percibir en estos videos que se han viralizado del ataque cómo su camioneta, esta Cadillac Escalade negra en la que él viajaba, fue atacada con granadas, lo que generó que pues el vehículo detuviera su marcha y que saliera una gran fumarola del vehículo. Después lo vemos al entonces delegado de la Fiscalía General de la República, cómo se arrastra por el pavimento intentando pues salvar su vida. Sin embargo, llega otra camioneta, una tipo Explorer, desde la cual pues lanzan una ráfaga de balazos. Y pues ahí es donde ya vemos en la siguiente imagen, donde pues el delegado de la FGR está prácticamente ya sin signos vitales y es arrastrado por otro individuo que queremos creer estaba intentando salvarlo de la explosión de la camioneta. Horas más tarde supimos a través de las redes sociales por el propio gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, pues que confirmaba la identidad de este individuo y que además condenaba lo que él llamó un crimen. También supimos por parte de la Fiscalía de Justicia local que ya está colaborando con la Fiscalía General de la República para esclarecer los hechos, Pablo. Pues vamos a estar muy pendientes de toda esta información. Ha sido el único pronunciamiento por parte del gobernador Américo Villarreal a través de su cuenta de X. Así es, seguimos esperando aún pues una comunicación oficial por parte de la Fiscalía General de la República, pero todavía no se da. Eh, Queremos pensar que fue así como se acordó que saliera el gobernador, pues a hablar de estos hechos. Pues vamos a estar muy pendientes, Daisy. Muchísimas gracias por esta información. Gracias, muy buen día. Gracias. Y bueno, el viernes pasado les informábamos aquí en este espacio, en a las 9:01, sobre la liberación de Israel Vallarta. Hay que recordar que Israel Vallarta pues fue detenido en diciembre del año, justamente del año 2005, y iba a cumplir 20 años en prisión sin una sentencia. Pero bueno, pues todo esto ha generado muchísima polémica y sobre todo muchísimas opiniones sobre la liberación de Israel Vallarta. Y en este momento nos vamos a comunicar vía telefónica con María Elena Morera, quien es presidenta de Causa en Común, para pues poder tener un análisis mucho más amplio sobre la liberación de Israel Vallarta, lo que significa esto. María Elena, te saludo con muchísimo gusto y gracias por atender esta entrevista. Gracias, Pablo, por la llamada. Un saludo a tu auditorio. María Elena, me gustaría comenzar, digamos, con esta pregunta y haciendo hincapié en este tema. Tú has señalado directamente que Israel Vallarta no es inocente y que existen incluso pruebas y al menos, por lo menos, 6 víctimas identificadas de secuestro por parte de Israel Vallarta. ¿En dónde queda el sufrimiento de todas estas víctimas, de estas 6 personas? Mira, Pablo, es justamente lo que yo me pregunto, porque si recordamos cuando lo detuvieron, a él lo detuvieron el 8 de diciembre, pero el 9 de diciembre hicieron un gravísimo montaje
para medios de comunicación, como si en ese momento lo estuvieran reteniendo. Fue una recreación televisiva y eso debió haber sido expresamente comunicado a las audiencias y no fue así. Entonces, desde ese momento se deslegitimó el trabajo de la policía y ha sido un desgaste inmenso para las víctimas. Cuando lo detuvieron el 8 de diciembre, rescataron a 3 víctimas, a Cristina Ríos, a su hijo Cristian y a Ezequiel Elizalde. Sin embargo, había otras 3 víctimas más que fueron secuestradas también por Vallarta, por lo que ellas señalan en sus declaraciones, que fue Valeria Cheja en 2005 en agosto, o sea, unos meses antes, Sholmo Segal en 2003 y Elías Nousari en 2001. Entonces, verdaderamente no es solamente que haya sido el montaje y que, como en el caso de Florence Cassel, la Suprema Corte de Justicia, que en su momento quiso, por medio del estudio que había hecho el exministro Cosío, que se repusiera el proceso, pero al final ganó la propuesta de Saldívar, que era que fuera liberada inmediatamente, y eso se hizo por faltas al debido proceso. Sin embargo, ¿por qué no dejaron libre a Vallarta en ese momento? Bueno, precisamente porque Vallarta tenía estos otros 3 cargos de estas otras 3 víctimas. Y realmente es muy lamentable el fracaso que demuestra este caso de la justicia en México, donde, por supuesto, él estuvo 20 años en prisión sin sentencia, que de eso, si quieres, ahorita lo explicamos, pero también, por otro lado, pues están las víctimas que quedaron sin justicia. Por ejemplo, María Elena, me gustaría preguntarte hasta qué punto, por ejemplo, la absolución y la liberación de Israel Vallarta está cambiando el estatus legal de otros presos en situaciones similares. Si hablamos especialmente que hay miles, como Vallarta, que no tienen una sentencia. Exactamente. Mira, este caso, porque en lugar de ser un caso de justicia, se convirtió en un caso político, ¿no? En un principio por el montaje que te digo, pero ahora pues en un caso político, porque lo que pretende la presidenta y la 4T es que se guarden en la cortina de humo todos los escándalos que tiene la 4T. Entonces, pues lo que estamos viendo es que todas estas víctimas pues se quedan realmente sin justicia. Y además, te puedo decir que no son dichos míos, ¿no? Sino lo dijo la misma exministra también, Sánchez Cordero, pues que a él no lo liberan precisamente porque había estos otros 3 casos. Ahora la juez que lo libera, pues pareciera que o no leyó los expedientes completos o que tenía una señal directa de presidencia que debía liberar. No, y más si hablamos de Mariana Vieira Valdés, la jueza que digamos que determina liberar a Israel Vallarta, es la que le dicta sentencia justamente por el delito de secuestro a la hermana de Xóchitl Gálvez. Sí, además, fíjate cómo la vara puede ser tan distinta en la justicia mexicana. A la hermana de Xóchitl Gálvez le da 89 años de prisión por un solo secuestro en el que no hay ninguna víctima que señale que ella estuvo ahí. Y en cambio a Vallarta, con 6 casos de secuestro, le da la libertad, ¿no? Y como tú bien me decías antes, se me olvidó comentarlo, estos casos, que hay miles, como tú bien dijiste, hay más de 10,000 presos a nivel federal, de los 18,000, que no tienen sentencia y que tienen más de 2 años en prisión, lo cual ya desde ahí es ilegal. Pero además de eso, hay miles de estos, hay como 2,000, que llevan más de 10 años en prisión. Entonces, ¿por qué a todos ellos no se les absuelve? ¿Por qué a todos ellos no se les rehace el juicio? Y hay que recordar que en la Constitución prohíbe que estén más de 2 años, lo cual, como estamos viendo, nunca se cumple. Pero además de eso, hay otro párrafo en la ley del sistema penal acusatorio donde dice que los casos solo se pueden dilatar más de 2 años porque quien está preso
así lo desee para mostrar más pruebas. En el caso de Vallarta, esto fue lo que sucedió. Salir porque cada vez metía más amparos y fue lo que dilató su proceso durante 20 años, no solamente nuestro sistema de justicia que de bueno no tiene nada. ¿Y crees que, por ejemplo, María Elena, con este tipo de situaciones que la sociedad mexicana pues está normalizando este tipo de hechos y que aún, digamos, se ha perdido esta capacidad de indignación real? Sí, desgraciadamente, Pablo, así como en la cantidad de homicidios, de desapariciones, de cobro por derecho de piso que tenemos, pues ya la gente lo tiene tan normalizado que pareciera que nada nos escandalice, ¿no? Simplemente los hechos de Tamaulipas del día de ayer, donde pues atacan con granadas al fiscal de la Procuraduría General de la República local y lo matan, pues ya a nadie le sorprende. 8 personas muertas en un penal de Tuxpan y no es importante, ¿no? La gobernadora de Tuxpan diciendo que la maestra que fue secuestrada por un grupo criminal, diciendo que murió por infarto cuando murió realmente, pues la mataron precisamente del horror que sintió de estar con estos criminales que la señalaban con sus armas largas y que además seguramente la dejaron de muchas maneras. Justamente me gustaría entrar en este tema porque a través de Causa en Común, María Elena, han documentado más de 78,000 desapariciones en nuestro país en los años recientes. Y quiero hacerte esta pregunta: ¿hay disposición real por parte de las autoridades para abordar este tema con verdadera seriedad? Mira, nosotros no vemos esa disposición porque, mira, siendo uno de los temas más graves en México, no solamente por los desaparecidos, ¿no? Van alrededor de 125,000, 78,000 solamente en el sexenio de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, pero además hay 72,000 cuerpos en las morgues sin identificar. Entonces, ustedes imaginen a las madres buscadoras con pico y pala tratando de saber dónde quedaron los restos de sus hijos para poder enterrarlos, y muchos de ellos seguramente están entre estos cuerpos no identificados, porque hay una crisis forense que ni el presidente López Obrador ni la presidenta Claudia Sheinbaum han querido atender. Y me parece pues de un cinismo terrible, porque mientras sí tienen dinero, como por ejemplo ahora en el caso de Vallarta, para meter todo el dinero en las redes sociales en favor de la liberación de Vallarta, en contra de Loret de Mola, en contra de Felipe Calderón, que por cierto, el secuestro de las víctimas de Vallarta no fue en el sexenio del presidente Fox Todas, ¿no? Y entonces para eso sí tienen dinero, para la parte mediática, para incidir en lo que en la conversación pública, para el proyecto del Tren Maya, que prácticamente está vacío, yo ya lo visité, para el proyecto de Dos Bocas, que de refinería no tiene nada, porque refina más la refinería que encontraron, que era clandestina, ¿no? Entonces, pues hay dinero para otras cosas, pero no hay dinero para las víctimas. Y esto ha sido recurrente desde el sexenio anterior, que como tú recordarás, Pablo, y quizás tu audiencia también, que el presidente nunca se reunió con las víctimas, sin embargo fue 7 veces a Badiraguato. Entonces, bueno, pues ahí tenemos los gobiernos que hemos escogido los mexicanos. Y bueno, hay un tema que apenas se anunció y me gustaría abordar contigo, porque todo esto viene también de la mano de esta pues reforma al sistema judicial, la elección judicial, lo que ya hemos visto, María Elena, cómo han desaparecido también y cómo han eliminado el tema de organismos autónomos en nuestro país. Pero viene una muy delicada y que digamos que se tiene que ver con lupa, que es la reforma electoral, esta reforma electoral que está proponiendo la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde tu parecer, ¿va a seguir, digamos, esta línea de desmantelar las instituciones que sí funcionan? A lo mejor sí tienen, digamos, oportunidades de mejoría, pero sí funcionan.
Sí, desde luego todas las instituciones que han destruido tenían oportunidades de mejoría, unas más, otras menos, y ahora con la reforma al poder electoral, recordemos que ellos tienen la mayoría absoluta, ni siquiera necesitaban hacer esta farsa de hacer un comité para la reforma electoral y dársela al otro impresentable de Pablo Gómez. Lo que quieren hacer pues es quedarse con el poder durante 70 años como lo hizo el PRI. Y además más grave, ¿no? Porque el PRI, si bien tenía miles de defectos, ¿no? Y ahora lo que sobra del PRI pues no es prácticamente nada, pero en su momento, cuando tenía mayoría absoluta, construyó muchas instituciones en México, entre ellas la Secretaría de Salud, la de Educación, solidaridad para el tema de dar recursos económicos a las personas más necesitadas. O sea, hizo muchas cosas y muchas cosas las hizo bien y otras mal. Pero en este caso, de todo lo que ha destruido Morena, no ha reconstruido o no ha hecho ninguna institución mejor a la que teníamos. No, además, hablando del Instituto Nacional Electoral en particular, digamos, de todo el sistema electoral mexicano, pues este sistema es el que, digamos, les dio la victoria en el poder, ¿no? Exacto, pero mira, Pablo, así es como llegan los gobiernos autoritarios en todos los países del mundo. Generalmente, no, sobre todo en las últimas décadas, no llegan por las fuerzas, por las armas, sino que llegan precisamente en un país democrático, ganan por haber una democracia en ese país y después se convierten en un gobierno autoritario. El último que estamos viendo es el caso del presidente Bukele, que llegó con una gran popularidad y ahora pues ya hubo un cambio en el Congreso y entonces ya decidieron que se puede quedar de forma infinita, ¿no? Esto desgraciadamente sucede cuando nos convertimos en países autoritarios, que es lo que está sucediendo en México, porque de todos los órganos autónomos que han destruido, pues lo más grave desde luego ha sido el Poder Judicial y ahora el Instituto Federal Electoral o el INE. El INE. Exacto, ¿no? Que ahora pues es lo que quieren destruir. Quieren cambiar las reglas para que ellos se puedan quedar en el poder, ¿no? Si bien es cierto que todos nos inconformamos por la grande cantidad de recursos que se les dan a los partidos, pero pues es la forma como pueden hacer campaña. ¿Qué va a pasar ahora que tengan recursos para hacer campaña? Pues que el único que va a tener recursos es Morena, porque va a tomar los recursos, como ya lo vimos en las dos últimas elecciones, va a tomar recursos del gobierno federal, recursos que son para otras partidas como seguridad, educación, salud, y los va a poner en su proyecto electoral, ¿no? Como vimos, la cantidad de votos que tuvieron, pues sí tiene que ver con que la gente quería al presidente López Obrador, pero tiene mucho más que ver con la cantidad de recursos que maneja directamente Morena para darle a sus electores, lo cual es ilegal, sobra decir. María Elena Morera, agradezco muchísimo esta comunicación contigo y esta charla, esta plática. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Al contrario, Pablo, muchas gracias a ti y ojalá sigamos abriendo la conversación en los temas que sí le interesan a México para su prosperidad y no a la cortina de humo que nos pusieron con el caso Vallarta. Les mando un gran abrazo. Por supuesto que sí, vamos a estar en comunicación. Gracias, un fuerte abrazo. María Elena Morera, presidenta de Causa en Común AC, en esta entrevista.